y el inicio de la adolescencia, que es como la etapa más compleja para todo aquel que se esté desarrollando. Y pues estamos hablando de una edad más o menos promedio entre 9 a 14 años, que es como donde vemos los cambios de comportamiento. Si el niño, por ya no contar todo, le pasan cosas en el colegio, no lo refiere, le están haciendo bullying, el niño no lo cuenta. Yo le decía, pues es que usted sabe, pues que para ser actriz es un tema, o sea, en Colombia en ese momento, ¿por qué no canaliza eso en algo que usted pueda hacerlo, pero pueda vivir de eso? Hola queridos de nuestro programa Familia al Aire, el programa La Pastoral Familiar de la Diócesis de Tibú. Estamos hoy en un nuevo programa aquí en este día. Es un programa de tema, como ustedes saben, nuestro programa de familia tiene siempre un tema o dos temas de formación al mes. Hoy estamos con un tema y hoy yo estoy en compañía de una persona muy especial, una persona que se llama Daniela y va a estar acompañándonos también durante todo este año en este programa y también en las parroquias. Pero bueno, voy a permitir dejarla que ella se presente y les cuente quién es ella y bueno, por qué está con nosotros. Hola Carito, muchas gracias. Bueno, soy Daniela, soy psicóloga y especialista en educación especial. Pues soy de acá de Tibú y pues ya tenía ratico que no estaba, ya tenía como un año y largo que no venía a visitar y pues se me dio la oportunidad de acompañarlos, de llegar a las familias y pues vamos a sacarle provecho a todo eso para pues difundir el mensaje de Dios, que es lo más importante para estos espacios. Así es, mi Dani. Pues mi Dani, es una alegría conocerla, ¿no? Porque como le decía ahorita, Dani yo la conozco desde que estaba muy chiquitica, ella infancia misionera, yo era una joven, porque era joven, sigo siendo joven, pero entonces era más joven. Y después fue el grupo juvenil, después también hizo parte de pastoral familiar, ella ya estaba en pastoral familiar, conoce los procesos porque sus papás estuvieron también en la pastoral, bueno, siguen estando, pero en servicio en la parroquia. Y bueno, Dani, la verdad para mí es una gran alegría. Después yo la conocí niña, después cuando dice quiero ser también psicóloga, colega suya, y yo feliz que, digamos, una de esas jovencitas del grupo decidiera ser mi colega. Entonces, Dani, me da mucha alegría que esté, y más aún que ahora trabajemos juntas, que estemos juntas también en este camino de acompañar a las familias, de evangelizar. Y bueno, hoy Dani, aprovechando la especialidad que ella tiene, pero antes de eso, quiero darle un saludo a todos nuestros queridos locutores que siempre ponen nuestro programa, que siempre están acá súper dispuestos a sintonizar este programa y que por ese medio las familias nos escuchan. Un saludo a cada uno de ellos, muchísimas gracias. Y bueno, Dani, ahora sí, a lo que vinimos. Dani, como es especialista, pues quisimos aprovecharla para que nos contara sobre este tema tan importante de hoy, es educación digna y especial. ¿Eso a qué se refiere, Dani? Bueno, primero que todo vamos a no encasillar la palabra educación, porque la educación no solo es para un colegio o para un profesor, también entra en varios ámbitos, como la familia, el entorno social, mis compañeros, mis amigos. Bueno, y pues también vamos a tocar un primer tema, que es la niñez, pero ya en esa etapa que se está finalizando, y el inicio de la adolescencia, que es como la etapa más compleja para todo aquel que se esté desarrollando. Y pues estamos hablando de una edad más o menos promedio entre 9 a 14 años, que es como donde vemos los cambios de comportamientos físicos, del tono de la voz, en que ya no me voy a comportar como un niño, ya no voy a brincar, no voy a saltar, sino que ya voy a estar como un poquito más atenta a lo que está haciendo mi entorno. Eso, Dani, imagínate que ahorita que os hablaba de la parte de la educación, se me olvidó mencionar también que este año nuestra pastoral familiar tiene ese objetivo, y es enfatizar o promover que los padres puedan apropiarse de ese rol educador y evangelizador. Y en ese rol educador y evangelizador, lo que usted está diciendo, ¿no? Que los papás se creen que la educación, y le hemos dicho muchas veces acá, pero no nos vamos a cansar de decirlo, porque hasta que los papás no sean conscientes de su importancia en la educación, en todo sentido, en los valores, en los principios,
pues no vamos a, ese es el razón de ser. Pero también otra razón de ser de la pastoral familiar, y por eso el objetivo de este año es el rol evangelizador, ¿no? Sí. Como los papás también en esa misión de educar, tienen esa misión de evangelizar, de enseñar de la fe, de promover la fe, con el ejemplo. Entonces, súper importante que los papás puedan, a través de todo eso que vamos a hacer, los programas, las visitas, los encuentros de padres de familia, podamos promover y que cada vez sean más conscientes de esa misión que tienen con sus hijos. Pero hoy nos vamos a enfatizar en eso que usted nos está contando, y algo que me parece interesante es que usted decía esa etapa en donde es niño pero ya es adolescente, pero no, y es verdad, hay niños que tienen hay jóvenes que tienen conductas de niños pero ya son adolescentes, ya se encierran un poquito más en ellos, ellos se vuelven un poquito más introvertidos, ya empiezan a creer que el adulto no le entiende. Es muy chistoso porque el adolescente digamos, siente que los adultos no le entendemos como su mundo, ¿no? Creen que el mundo... Y bueno, por eso es que también es importante capacitarnos o aprender de expertas como usted, Dani, porque de esa manera también podemos buscar la forma, ¿no? de entenderlos y también de poder brindarles una educación más integral. Pero bueno, ahondando un poquito más en el tema, ¿qué podríamos decir más sobre esta etapa? Bueno, aparte de los cambios físicos, empieza a jugar una clave importante o un factor importante, y es que empiezan las amistades. Empezamos a crear vínculos más fuertes, y pues como padre tenemos que tener presente que hay amistades que nos van a guiar por ese camino adecuado, por decirlo así. Bueno, Dani, pues teniendo en cuenta eso que usted nos está diciendo, yo creo que es muy importante también entender como esa digamos, esa complejidad de esa etapa, ¿no? Sí es también yo lo he visto también mucho en los jóvenes, y es sí, a esa edad ellos comienzan a parecer muy importante sus amigos, más que la familia. Tienen, como les decía, conductas, están dejando de ser niños, y los papás ahora ven como niños, pero ya tienen conductas que solamente, o secretos o cosas que solamente saben ellos y los amigos. Y eso para los papás a veces es complicado, porque cuando se enteran, ay, pero yo no sabía, ay, pero de verdad eso iba a pasar. O que uno es el último que se entera, todo el mundo lo sabía, todo el barrio, y el papá es el único que se entera. Y eso para los papás también es como un duelo, porque ya el niño, cuando el niño es niño, por decir así, todo se lo cuenta el papá. Sí. Llega al colegio y me pasó eso, me pasó aquello. Ya cuando empieza a ser adolescente, ya el joven deja de contar, pero no porque tenga una mala relación con su papá, sino porque ya él tiene más relación con sus mismos más amigos, reservado a ciertas cosas. Pero entonces esto es importante. ¿Por qué decírselo a los papás? Uno, pues para poderlos entender, ¿no? Poderlos entender y no como que obligar o enojarse con él. Sí, ay, usted cambió, usted se volvió así, usted no. No atacarlos. Pero lo otro sí también para poder tener mucho cuidado. Porque esa conducta, ese cambio conductual normal que tienen por esa edad, también los hace a ellos ser, digamos, muy riesgoso, ¿no? Puede ser punto de riesgo para ellos, porque si el niño, por ya no contar todo, le pasan cosas en el colegio, no lo refiere, le están haciendo bullying, el niño no lo cuenta, entonces eso genera un riesgo. Entonces tienen que los papás estar mucho más alertas en esa edad, preguntarle mucho más las cosas, para que ellos lo que puedan lo vayan soltando, o por lo menos para que sepa que si algo le pasa en su casa va a tener quien lo ayude. Algo antes de que Dani continúe, quiero decirlo porque uno entiende que pues cuando uno dice que es psicóloga, ¿no? Y hay muchas zonas, digamos, sectores de la iglesia, de la sociedad, que dicen que nosotros los psicólogos lo que hemos hecho es generar, digamos, quitarle a los papás la autoridad para educar. No. Nosotras, por ejemplo, yo soy de las que, desde lo que he estudiado en familia, Dani también, somos súper conscientes del rol educador. Por eso es que estamos haciendo este programa el día de hoy. Para que ellos tengan sus propias herramientas. Exacto, y somos conscientes de la importancia de ustedes. Lo que pasa, queridos papitos, no es que nosotros digamos, es que yo no le puedo dar correa, es que ya porque el psicólogo dice que es malo, a mí me educa. No estamos diciendo que educar a los niños esté mal. Corregir. Sí, podemos corregir. Lo que pasa es que también hemos, desde lo que aprendemos, desde lo que vemos con la experiencia, desde lo que hemos entendido los cambios generacionales,
pues ya el corregir a rejo y leño no es efectivo como tal vez lo era antes. Y no está dando respuesta. Exacto, no da respuesta y en cierta manera, ¿por qué? Porque es que hoy en día digamos, los tiempos cambian, los niños están mucho más expuestos a la tecnología, a muchas situaciones, el cambio también de vida, ¿no? Antes la mamá estaba más en casa, el papá ahora estamos más ausentes, entonces todo eso genera también en las nuevas generaciones pues, situaciones que nosotros tenemos que entender, no como decimos alcahuetear o apaciguar o no, ay, todo se le permite al niño porque pobrecito, tampoco estamos diciendo eso, hay que educar, hay que corregir, hay que tener autoridad, pero si tenemos la opción, exacto, y si podemos escucharlos o si podemos escucharnos nosotros como papás también, bueno, ustedes como papás, pues de esa manera poder también aprender herramientas y poderlos, digamos, generar esa mejor comunicación. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues Dani, ¿qué otras cosas podemos tener en cuenta en esta etapa de estos niños? No todo es negativo, claro está, porque en esta etapa se conocen los buenos amigos, se logra pues como el adolescente dar cuenta de cuáles son sus funciones, qué capacidades tienen y pues mejoran sus capacidades cognitivas. Ya aparecen los objetivos como vocacionales, lo que yo quiero ser de grande, entonces ya empieza a ver como esa vocación, como ese sueño y ese sueño ideal que en muchas ocasiones como es irreal porque todavía no es sensato decir, no, yo quiero ser maestra, donde pues todavía no se conoce las pautas, pero sí empiezan esos sueños y pues hay que cuidar esos sueños para que ellos no se vayan a desanimar por el camino, que no se vayan a tropezar con ciertas cosas que se pueden prever, ¿sí? Exacto. O sea, Dani, en este punto se nos dice que, o sea, probablemente en esa etapa ellos ya comienzan como a proyectarse ciertas proyecciones de lo que quieren ser y en ese punto también yo, digamos, tengo que decirlo, y es que a veces nosotros los adultos sin darnos cuenta, el niño puede a esa edad ya soñar de, ay, yo quiero ser astronauta, yo quiero decir, y el papá de una vez porque se imagina la situación, el caos, entonces lo limita. Yo siempre digo a los papás, no lo limiten, tampoco lo engañe, pero no lo limite, o sea, porque él en su medida que va creciendo, va a ir madurando y va a ir aterrizando ese sueño, como dice usted, esa meta, ese anhelo, pero hay papás que dicen, no, usted no sirve para eso, no, o no hay plata para eso, no nos alcanza. Sí, y no sabe qué oportunidades puede haber, no sabe, pero entonces si usted al niño desde ese mismo momento le dice, no se puede, el niño se mete eso en la cabeza. Lastimosamente. Y ya no va a querer ser eso ni más. Entonces después el papá, ay, yo no entiendo porque mi hijo no quiere ni quiera terminar el colegio. No quiere estudiar. Porque no quiere estudiar, solo quiere andar en el teléfono. Sí, no es que vamos a echarle la culpa solo a eso, los jóvenes son adictos al teléfono si los permitimos y nos toca. Pero el punto al que vamos es que nosotros, los adultos, sin darnos cuenta, muchas veces somos los principales que cortamos eso. Sí. No les dañen eso a los jóvenes. O sea, déjelos, ayúdalo a aterrizar, escúchelo. Qué lindo es cuando un niño o un adolescente se siente escuchado. Que usted le pregunte, ¿usted qué quiere ser? Yo, por ejemplo, tengo una anécdota de nosotros del grupo juvenil, algún día le diré a ella si quiere venir a hablar en el programa. Una niña que ella soñaba con ser actriz y yo le decía, pues es que usted sabe pues que para ser actriz es un tema, o sea, en Colombia en ese momento, ¿por qué no canaliza eso en algo que usted pueda hacerlo, pero pueda vivir de eso y pueda vivir feliz? Y sí lo hizo cuando ya fue creciendo, entonces ella estudió licenciatura y bueno, ahorita está trabajando en algo que le gusta, que es el arte. Ella quería ser artista. Entonces el punto es ese, ¿no? El punto es no decirle no de una, sino es como uno los ayuda. Moldear a esa idea. Exacto. Porque ya como un adulto ya vivió muchas cosas, entonces quieres como prever, pero erramos en el momento de decir no, no nos cerramos a eso. Mira, a veces pasa, por ejemplo, jóvenes digamos, de algunas condiciones económicas o por la lejanía. Yo en nuestros programas que trabajo con jóvenes me alegra mucho, por ejemplo, cuando hago esos ejercicios y veo a jóvenes soñando. A veces me acerco a algunos y no tienen ningún tipo de sueño, de anhelo, y es muchas veces por eso, no, es que no hay plata.
no es que en mi casa me dijeron que no se podía. O ¿no? yo no puedo hacer eso porque no soy buena en eso. O porque no soy capaz, y eso tiene mucho que ver con el autoestima, que ya veremos ahorita también, pues, y esa autoestima influyen mucho los papás, Dani. Claro que y influyen porque los incapacitan por las palas. Es que usted no sirve, es que nosotros nunca usted hemos sí sido es bruto. Ajá. Entonces yo creo que todo eso, por ejemplo, hay jóvenes, hay que también aterrizar a los jóvenes. Por ejemplo, hay jóvenes que uno le pregunta ¿qué quiere ser? Y dice, no, yo quiero ser gamer. O sea, ¿eso qué es? Eso de que juegan y que son, okay. quiero ser gamer, y uno no los va a decir, ay, eso es una bobada, pues eso es algo muy surreal, pero uno les va a preguntar, bueno, ¿y cómo viviría eso? ¿Y qué capacidades tiene? Hasta que ellos poco a poco van aterrizando. Pero lo importante es generar esta comunicación. Ustedes saben, yo creo que los que nos están escuchando dirán ahorita, ay, pero Karina sí hablan de eso. Nos toca, y nos toca más por lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que estamos viviendo nos genera una alarma, una alerta de qué estamos haciendo como papás. O sea, todos queremos que esto cambie, y lo hemos dicho acá muchas veces, todos queremos que eso sea diferente, pero como en nosotros no están muchas decisiones del exterior, claro que sí, ¿no? Pero sí están las decisiones de nuestra casa, sí está cómo estoy educando a mi hijo, qué ciudadano le estoy dejando en la sociedad. Como en nosotros sí está eso, pues por eso es que insistimos en estos temas, porque aunque ustedes no crean, cómo trate usted a su hijo, cómo le hable de los sueños, cómo lo motiva a hacer algo grande por la sociedad, está usted quitándole un joven, un niño, un futuro instrumento de la guerra. Claro que sí. Porque, Dani, yo tengo que decir también, y ahorita ya que usted viene a darnos unas herramientas súper importantes, en la experiencia de la zona uno ha aprendido que muchas veces los jóvenes que más son vulnerables a la guerra, a ser utilizados en la guerra, son jóvenes a los que les han quitado los sueños. Claro. Son jóvenes a los que usted le pregunta, ¿qué quiere ser? No sé, nada, no, ¿para qué? No sirvo para nada. Son jóvenes que... O algo que genere dinero, algo rápido, fácil. Exacto, por esa misma cultura, ¿no? De lo fácil, de que tengo eso. Entonces, sí podemos hacer mucho. O sea, yo soy de las que digo que, bueno, el gobierno nos tiene, que el Estado, que las vías, que los cultivos, bueno, lo que quiera pasar. Pero lo cultural, lo conductual, lo que tiene que cambiar en cada individuo está en la familia. Claro que sí, porque ese es el pilar fundamental de todos nosotros. Es la célula del tejido de la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta eso, queridas familias, usted, por ejemplo, que vamos a orar, que vamos a la misa, que estamos prendiendo una velita, que hicimos una marcha, que bueno, todo eso hay que hacerlo. Pero, ¿qué voy a hacer en mi casa para quitarle un instrumento a la guerra? Y por eso estamos dando estos temas. Entonces, Dani, cuéntanos qué herramientas podemos darle a los papás, pues, para tener en cuenta esta comunicación. Bueno, como papá, pues, primero que todo, mantener una buena comunicación, no imponer, dar una buena, ser comunicativo, no decir, ya es hora de dormir. ¿Y por qué, papá? No, porque yo lo dije, punto, no, dar una razón sensata, ser comunicativos, está pasando cierta situación y por cuidarlo, por protegerlo, porque tenga un buen sueño en este caso. Entonces, tener una buena comunicación, no solo con el niño, con el entorno con el que se relaciona el niño, el adolescente, el joven, y pues también hablar de sus logros, todo lo que ha obtenido hasta ese momento. Entonces, que pronto se va a graduar de la primaria. Eso va a ser un logro muy grande para ellos. Exacto. Mire, Dani, yo creo que aquí en ese punto es súper importante el tema de la comunicación mostrando interés. Porque es que hay papás que creen que comunicarse es preguntarle, ¿tiene tareas? ¿Qué hizo hoy? ¿Se portó mal? ¿Cierto? Como destacando lo negativo. Exacto. Vea, ¿no se ensució hoy? La profesora no puso quejas, ¿no? Ya me estoy comunicando. No, comunicarse es también preguntarle cómo le fue, cómo está, cómo se siente. Exacto. Que la tarea, qué clase le gustó más, o sea, que el niño realmente sienta que el papá sí está interesándose en él, que le interesa saber cómo está, que le interesa que él esté bien, ¿no? Claro, y eso también es súper importante. Por ejemplo, una herramienta que yo también le doy mucho a los papás, eso, pregúntele quiénes son sus amiguitos, con quién estuvo más ese día. O sea, todo ese tipo de comunicación ayuda a que el niño realmente sienta que sí el papá le interesa y que él puede conversar con el papá o con la mamá de ciertos temas, ¿no? Y porque hay jóvenes que hoy ya cuando llegan más a la adolescencia que empiezan a razonar más de un pensamiento como abstracto, es decir, empiezan a filosofar más, por decir así. El niño empieza a decir, pero si mi papá nunca me pregunta, a mí qué me gusta, y más bien lo veo mal acarado
sentado todo el día, entonces yo le fastidio a mi papá. O le tengo miedo. Exacto. Entonces no le puedo decir porque me va a regañar o me va a castigar. Y entonces es cuando pasan, a veces hay papás que dicen, yo no entiendo por qué a mi hijo si le hacían bullying en el colegio, nunca me dijo, me decían a mis papás. Yo le digo, porque a veces los jóvenes o los niños, por cómo los educamos en la razón del miedo del niño. Dice, si le digo, va a decir que yo soy un bobo, te me va a cascar a mí también porque me dejé. Porque eso hacen muchos papás, Sí. ¿no, Dani? Sí. Que si usted se deja cascar, yo lo casco encima. No, usted es muy agüevado, esos términos, Ajá, perdón que sí, lo diga, pero no, eso pero sí. suele suceder. O, por ejemplo, que en vez de hablar están gritando todo el tiempo, entonces eso genera miedo. Ujú, exacto, mi Dani. Bueno, Dani, ¿qué otra herramienta tenemos para los papás? También estimular el sentido de la responsabilidad, del respeto hacia los demás, el ayudar a desarrollar el criterio personal en lo que es correcto y no es correcto. Pero pues el como estimular a la responsabilidad no es poner tareas porque sí, sino que es dar un fundamento porque es bueno hacer esta tarea. Eso, Dani, yo creo que eso es súper importante porque digamos que en ese de las responsabilidades, yo siempre también le digo mucho a los papás, la responsabilidad, generar responsabilidades en los niños propias para ellos, ¿no? Genera buena autoestima, ¿no? Claro que sí, digamos, porque se siente útil. Claro, yo le digo mucho a los papás, decir, una responsabilidad propia de él es tender su cama, asear su cuarto, en lo posible recoger sus zapatos, lavar su ropa, que mientras lo pueda hacer, prepararse algo de comer, si ya es adolescente, que ya pueda prepararse algo. O que lo acompañe a hacer eso. Exacto. Y es súper importante, como dice usted acá, el explicarle por qué es, ay, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Porque sí, yo lo mandé. No, porque usted tiene que aprender, porque yo toda la vida no voy a estar con usted, porque si usted no aprende ahorita, más adelante le cuesta y luego no va a poder ser capaz de vivir ni siquiera solo, ¿sí? Entonces, explicarle que es para potenciarle a él también sus habilidades, pues a él es, es verdad, mi mamá sí me lo está diciendo porque ella realmente me quiere y no porque me quiera. Aunque yo también, en eso también, porque hay papás que se exageran. ¿En qué sentido? Abusan. Quieren darle la responsabilidad a un hijo o al hijo mayor de todo y no es así. Entonces, por ejemplo, el hijo mayor tiene que hacerle todo a los demás hermanitos y los hermanitos pues son de la misma edad casi. Cuidar a los hermanitos, lavar a los hermanitos. No, entonces uno recargan y eso también genera en uno baja autoestima. Y no, todos deben tener responsabilidades. O por ejemplo ese hijo mayor entonces ya no quiere vivir esa etapa, pierde esa etapa por vivir la etapa de los adultos, por decirlo así. Exacto, hay muchos papás y uno entiende porque hay papás que les toca trabajar, entonces dejan en el hermano mayor la responsabilidad de cuidar a los hermanos menores, pero el problema con eso es que lo que usted dice, Dani, ese hermano mayor no vive su etapa de niñez, no vive su etapa de adolescencia y lamentablemente pues va a ser un problema para él. Bueno, y continuamos con este programa de Familia al Aire. Estamos en un nuevo tema el día de hoy, el tema de la dignidad, la educación digna y especial. Estamos con Dani, psicóloga especialista en educación, y pues nos está contando qué tener en cuenta, ¿no, Dani? Para esta etapa que estamos hablando en este momento, porque digamos la educación es en todas las etapas, pero estamos hablando de esa etapa entre la niñez y la adolescencia y cómo ese cambio puede generar en los niños muchas situaciones y bueno, cómo nosotros, bueno, ustedes como papás pueden, digamos, pues abordarlos, acompañarlos. Estábamos hablando de unas herramientas, ya hablamos de mantener una muy buena comunicación. Y también hablamos de estimular ese sentido de responsabilidad, de respeto, de generar, digamos, en ellos esas acciones de responsabilidad. Pero existen otras, Dani, ¿cuáles nos puede contar? Una herramienta también es favorecer el deporte en el adolescente, la lectura, cosas para hacer en familia y también en otros entornos, por ejemplo la lectura, el arte como las obras de teatro, el dramatizar, el hablar, así por ejemplo en vivos, el poder socializar de forma más sana, pues en el que el niño se sienta acogido y pues se sabe que ahorita el deporte es uno de los mecanismos pues que evita también eso que hablábamos de generar instrumentos no para la guerra. Entonces el deporte puede ser una fuerte
como un pilar fuerte para los niños, porque por ejemplo ahorita están saliendo muchas academias de fútbol, de patinaje, entonces por ese lado podemos encaminar a nuestros niños. Exacto, súper bien, ¿no, Dani? Yo digo que sí, hoy en día que está como todo el tema del deporte, bueno, el fútbol, el básquet, o sea, como que hoy en día ya hay más conciencia de eso, ¿no? Digamos que antes era uno que salía a jugar en el barrio, Por diversión, por el... a rin, corre, y para nosotros era deporte. Digamos que hoy en día no es tan fácil que los niños estén así en la calle como en nuestra época, digamos, imagen la mía, que era más fácil uno andar en la calle y jugar con los amiguitos a cualquier cosa. Por ejemplo, yo me acuerdo con mis amigos que vivíamos acá muy cerca al parque principal de Tibú y nos veníamos como un grupo como de 15 pelados, todos éramos de la calle principal, hijos de los comerciantes de ahí, y nosotros nos adueñábamos del parque, ¿no? Creíamos que el parque era de nosotros, y es que ahorita que me acuerdo, y tú así decíamos, dividíamos el parque por zonas, entonces cada zona le pertenecía a cada uno y todo, eso era una risa, pero eran momentos en que se podía, ¿no? Y nuestros papás siempre vivían tranquilos porque decían... Habían esas zonas recreativas, por decirlo así. Sí, bueno, digamos que lo más que tenía el parque era una montañita donde nos tirábamos, ahí con las conchas, y bueno, los que se acuerdan son de Tibú hace años, saben que había unas palmas que tenían unas, como las hojas eran gigantes. Era la media luna, ¿no era? Sí, ahí nos tirábamos y agarramos, y bueno, ese era nuestro parque recreativo. El hecho era para decir que tal vez, hablando de lo que les decía hace rato, de, ay, que por qué ahora los psicólogos quieren nuevas formas siempre, no, es que nuestras formas de crianza fueron diferentes, pero porque es que los tiempos fueron diferentes. En estos momentos la situación es mucho más compleja para los jóvenes, las nuevas generaciones, y nos toca irnos acogiendo y aprendiendo con ellos también. Y en este punto les decía esto es porque, bueno, el deporte ahorita pues toca así un poco más estructurado, y qué chévere es cuando el papá se compromete con eso, ¿no? Se compromete a decir, bueno, vamos a llevarlo a un grupo de fútbol o voleibol, o ay, yo he tenido, por ejemplo, casos de papás que me dicen, no, la verdad, Carolina, a mi hijo, o mi relación con mi hijo, o mi hijo cambió mucho de que está en tal grupo de voleibol, por ejemplo. Sí, que es más atento, que escucha, sí, que me hace que le caso. enseñan disciplina, que el profe de voleibol le ha enseñado, que el profe de fútbol. Entonces, claramente, es una muy buena herramienta también para que ellos puedan estar con sus pares, es decir, con sus amigos de la misma edad, pero también para que puedan aprender valores y demás. Entonces, lo que yo entiendo de este punto como una herramienta para los papás es como en buscar las maneras de poder también generar una empatía, un vínculo con ellos a través de esta situación. Sí, claro, para ver qué gustos tienen, porque desde ese lado uno puede ver quizás al futuro médico, al futuro futbolista, al futuro comunicador social. Entonces vamos conociendo a nuestros hijos. Algo muy importante que yo también veo, por ejemplo, más que todo pensando en las personas del campo, los que sí, hay muchas familias, por ejemplo, que son músicos. Y entonces el abuelito fue músico, aprendió con la guitarra, o no es músico, digamos, de un grupo como tal, pero sí de los que con su guitarra le enseñó el papá al hijo, y de esa manera también generan como esos vínculos a nivel familiar. Entonces, creería yo que sí, tener en cuenta el arte, la cultura o el deporte para también generar vínculos con los hijos es súper importante. Bueno, Dani, por aquí yo también veo en algo que usted nos está trayendo, es que existen como unos aportes más importantes en cuanto a ese desarrollo de los niños que usted nos puede contar. Pues más que todo como unos factores de riesgo para tener en cuenta, y pues el entorno que se está relacionando el niño. Por ejemplo, hay que favorecer el autoestima y la seguridad de los niños para huir de esas modas que pues que son nocivas. Entonces, por ejemplo, el de estar todo el tiempo pegados a una red social, desapegarlos de eso y pues enseñarles un hobby diferente, por ejemplo el de leer, o por ejemplo un juego de lectura. Exacto. ¿Sí? Entonces usted nos dice, y ahorita vamos a redondear bien esa idea en la próxima sesión, que para aumentar la autoestima es muy importante también enseñarle, digamos, estos espacios de rutinas, que aprenda un hobby, que pueda también tener algo que él se sienta exitoso en eso, ¿no? Sí. Cuando hablo de exitoso no es que tenga que ser el mejor, porque tampoco es eso. No, es pero que se sienta importante. Y que se sienta que lo está haciendo bien y le gusta. No. Estamos con Dani, ya es el último espacio. Hemos hablado hoy de la educación en especial y digna.
y de esa importancia que tienen los papás. Ese papel fundamental. Y pues otro factor de riesgo y de protección hacia nuestros adolescentes es la cultura del ocio, que sustituye al esfuerzo personal. ¿Eso qué tiene que ver? Cultura del ocio es como, digamos... Como eso que le atrae al niño, como que... Eso que nos desorbita, como que absorbe la energía del niño y pues como que la energía cultural, personal, donde el papá quiere enseñarle algo al niño, como que se sustituye. Entonces un celular sustituye a papá, o un amigo que está haciendo cierta cosa que no debe hacer sustituye a lo que el papá dice. Exacto, súper importante, porque exacto, cultura del ocio significaría es cómo aprovechamos el tiempo libre de los niños o de los jóvenes para que ellos puedan en cierta manera ese tiempo no utilizarlo en cosas que lo pueden ir alejando cada vez más de la familia, sino de que lo pueda vincular. Por ejemplo, uno encuentra familias o padres que, exacto, en el tiempo libre, un domingo, algo, a veces los papás, es que uno trabaja toda la semana y no le queda tiempo a uno, y más encima, entonces se mete en el teléfono, ¿no? El papá mismo, entonces luego pelea, pero es que Carolina, no se sale. Él vive metido en el Free Fry ese. Ay, usted no, ¿y usted qué está haciendo también un domingo en la tarde, o por ejemplo, toda la tarde con el teléfono? O no, se la pasa todo el día mirando televisión. No compartimos, no salimos a correr, parque, a comer, a jugar fútbol, a llevar al niño a andar bicicleta. Eso no implica gran gasto. No, exacto. Muchas veces no, solo salir de pronto a caminar o escuchar al niño qué quiere hacer. O verse una película en familia y comentar la película. O sea, muchas maneras se puede aprovechar el tiempo libre para hacer este vínculo con los hijos. Pero como dice acá, si un riesgo es que en ese tiempo libre, que no lo pasa con sus papás, si hay amistades que no van a generar muy buenas conductas, o si hay redes sociales que vienen y le enseñan lo que no le quiere nadie, ¿cierto? Lo que no se le debe enseñar, y es ahí donde poco a poco vamos perdiendo esa comunicación con nuestros hijos. Bueno, ¿qué otro factor de riesgo existe, mi Dani? La familia, pilar fundamental, debe ser tolerante, pero a la vez dar apoyo y límites adecuados. La comunidad también debe ofrecer espacios y actividades propias para los adolescentes. Exacto. Entonces, aquí yo que entiendo, ¿no? Entiendo que en cuanto a que la familia debe ser tolerante lo que estamos diciendo, ¿no? Que tiene que entender, que tiene que entender que son tiempos diferentes, que los jóvenes tienen unas formas de comunicarse ahora en donde tenemos que intentar como acercarnos en vez de sí, pero algo que me agrada mucho lo que dice acá es tiene que tener límites adecuados, porque a veces los papás entienden por tolerar es con permisivismo, que eso es otro factor de riesgo gravísimo. Entonces todos sí, pobrecito, entonces sí, como el pobrecito, entonces a todos le decimos sí. O por ejemplo, se le aplicó un tipo de corrección, pero al momentico al pobrecito, entonces no, yo se lo levanto porque sí. Exacto, entonces eso ya es permisivismo y eso genera que el joven no se forme en carácter. Entonces súper importante que no, si como papás se pusieron de acuerdo a dar una indicación, hacer una corrección, mantenerse en ella, explicándole con amor, generándole los límites necesarios, porque acá dice que cuando son adecuados es porque hay papás que también ponen límites que sobrepasan, ¿no? La edad, el entendimiento del niño, y pues en ese punto tampoco está del todo bien. Claro, porque se llega a un extremo en que ellos, en vez de querer contar con la familia, ellos quieren huir de la familia, lastimosamente. Y pues desde ese lado, hablar mucho desde el lado del respeto, porque es algo que nosotros lo hablamos, pero no lo estamos aplicando. Y también entra un papel importante que es la dignidad, que está desde que está concebido el niño. Exacto. ¿Sí? Desde que está o en planes. Toda persona, por solo el hecho de existir, es digna y tiene derecho a vivir, tiene muchas cosas. El derecho al buen trato, el derecho cierto, todos los derechos que tienen los niños, pero también los deberes que tienen. Es importante también, Dani, aquí en este punto de la dignidad, que podamos explicarles a los papás, porque en algún momento en la cultura los niños lamentablemente eran tenidos como por menosprecio, porque son niños, porque no entienden. O porque ellos no entienden, entonces yo puedo hacer esto. Y ahí es donde vemos hoy en día también tantas cosas en cuanto a maltrato, en cuanto a vulneración de los derechos de ellos, ¿cierto? Y hasta en el mismo vientre, digamos también que los quieren matar. Pero el punto es
es que esa dignidad nos hace entender que el niño, aunque tal vez no tenga el razonamiento que tengo yo, es igual de digno que yo, tiene también sus pensamientos, que yo lo tengo que orientar, que ese es el papel del papá, pero no tengo que menospreciarlo porque tal vez es una personita que tiene sus comportamientos inmaduros. A mí me hace reír porque hay papás que dicen, perdón Dani que te interrumpa, ¿no? Pero es que Carolina me estresa, dijo tal cosa, hizo tal cosa. Yo sí, se comportó como un niño de 8 años. Sí, claro. ¿Y usted cuántos tiene? No, yo tengo... ¿Cómo cree que sabe el crecimiento del cerebro de ese niño en comparación al crecimiento del suyo? Entonces es muy diferente y no nos podemos igualar a un niño en cuanto a pelea, en cuanto a conducta, porque no tiene el mismo razonamiento. Qué pena, ni ahora sí que lo que iba a decir usted que la interrumpí. No, pues era mencionar de que no es como para agrandar la situación, sino que el respeto, la dignidad van muy en la mano. Entonces, si yo valoro, si el niño ve que me están respetando, pues de grande va a ser eso, ¿cierto? Pero lamentablemente esto lo redondeamos solo en papeles, en hablarlo, en comentarlo, más no lo estamos llevando a la práctica, porque lamentablemente 6 de cada 10 niños o de entre 1 y 14 años pues sufren un tipo de agresión. Sí, entonces pues nos quedamos cortos, entonces hay una agresión física, violenta, tantas cosas que pasan y nosotros nos estamos quedando cortos y estamos hablando de dignidad, que todo niño tiene digno de eso. Y que supone ya hay derechos y hay todo ese tema. Pues Dani, la verdad es un tema súper interesante, pero el tiempo se nos acabó, lo vamos a dejar ahí en remojo para otro programa y nada, recordar a los papás su función educadora y evangelizadora. Nos despedimos y le agradezco a Dani por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad.